En los últimos años escuchamos cada vez más un término que parece contundente: inteligencia artificial autónoma en el cribado de la retinopatía diabética. Pero antes de asumir lo que significa y antes de decidir cómo convivir con ella, conviene detenerse y preguntarnos: ¿qué quiere decir exactamente autónoma en este contexto? En este caso, autónoma no significa inteligencia general ni capacidad ilimitada. Significa que el sistema puede completar el proceso de cribado por sí mismo, obtener la imagen de la retina, analizarla y emitir un resultado sin interpretación médica en tiempo real. Y esto es relevante, porque el resultado no es simplemente orientativo, no es una sugerencia clínica, es una decisión de cribado dentro de unos límites previamente definidos. Ahora bien, autonomía no significa universalidad. Estos sistemas no realizan un diagnóstico universal, no sustituyen al oftalmólogo y, por supuesto, no son infalibles. Funcionan dentro de condiciones muy concretas, una población determinada, unos estadios específicos de la enfermedad y protocolos de imagen estrictamente definidos. Fuera de ese marco, el sistema deja de ser válido. Por eso es importante entender que la inteligencia artificial no elimina la responsabilidad clínica. Lo que hace es desplazar el punto en el que comienza. Aunque el médico no interprete directamente esa imagen, sigue siendo responsable de cómo se utiliza el sistema, en qué pacientes y bajo qué condiciones. La responsabilidad ya no empieza en la interpretación individual de cada imagen. Empieza en la decisión de integrar, supervisar y controlar la herramienta dentro de nuestra práctica clínica. Comprender ese cambio es esencial antes de incorporar estos sistemas a nuestro entorno asistencial.